Muy buenas noches a todos. Hoy es miércoles de transmisiones especiales y el día vamos a hablar de un tema que es muy sensible para muchas personas. Lo he titulado Culpa y castigo, ¿cómo enfrentar la crisis de fe? Muchas personas experimentan una crisis de fe o un cuestionamiento profundo sobre el sentido de la vida después de la muerte de un hijo o de un ser querido en general. Muchas veces se preguntan, ¿acaso fue mi culpa? ¿Dios o la vida me estarán castigando? Así que el día de hoy vamos a hablar de la crisis existencial o crisis de fe después de la pérdida. Como hemos hablado en otros momentos, perder a un ser querido es totalmente devastador y cuando se trata de la pérdida de un hijo, lo es aún más. Es una herida, como lo decía anteriormente, que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque no existe un nombre para una familia, un padre o una madre que ha perdido a un hijo. Quien pierde a un esposo o esposa se le llama viudo o viuda. Cuando se pierde a un padre o una madre es orfandad, pero quien pierde a un hijo no hay un nombre. Y finalmente esto también es en donde em, estoy colocada. No hay palabras que nombre a quien ha perdido un hijo. Esta es una pérdida que está considerado por muchas personas contra natura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos concebida la idea de que los padres se irán primero y los hijos continuarán. Pero cuando la vida da un revés y son los padres quienes entierran a un hijo, las células del cuerpo duele hasta lo más profundo del ser. Y muy probablemente lo que antes tenía sentido para estos padres deja de tenerlo. Hay una identidad que se tambalea, como lo comentábamos la vez pasada. Puede surgir la pregunta, ¿y entonces quién soy ahora? ¿Sigo siendo mamá o papá, aunque ya no esté mi hijo o mi hija? ¿Para qué sigo aquí? La pérdida de un hijo no solamente rompe el corazón, sino que rompe la identidad, el propósito y la fe. Y digo que la rompe, pero sin embargo no la destruye. Y vamos a ver un poquito más adelante, como hemos hablado en otras ocasiones, cómo ir caminando en este duelo tan difícil, que como también les comenté, es uno de los duelos más complicados y que pueden durar por mayor tiempo. El duelo espiritual, que es el tema que hoy nos trae aquí. Muchas veces pensamos en el duelo como un proceso de reacomodo, es toda la manifestación emocional ante la pérdida, pero también es un duelo espiritual. Y cuando digo espiritual, no hablo específicamente sobre la religión, independientemente de la fe que tú profeses. Hablo del duelo del alma, de ese silencio interior y de esa pregunta que está dentro de ti y que puedes estar pensando, ¿y en dónde está Dios ahora? Algunas personas me han dicho, yo antes creía, ahora no estoy seguro, no estoy segura. Antes oraba, rezaba, pero ahora no puedo. Oré tanto, pedí tanto y el milagro no se dio. O le preguntaba a Dios, ¿por qué? Y no recibí respuesta. Antes confiaba y ahora me siento muy enojada, muy enojado
decepcionada y vacía. Y está bien sentirse de esa forma. No estás solo. Cuestionar, quiero hacer énfasis en esto, cuestionar no es traicionar tu fe. A veces el primer paso para reconstruirla desde un lugar más profundo. Hay personas que incluso llegan a decirme, me siento enojado, me siento enojada con Dios, le reclamo, pero a la vez me siento culpable por reclamarle. Y a veces creo y pienso que Dios se puede enojar conmigo porque le reclamo, porque estoy enojada, porque tengo ahora esta fe tan valiente. Quiero decirte, por los estudios que tengo en la parte bíblica, que Dios jamás se va a enojar contigo, ni mucho menos va a tomar una represalia ante tu crisis de fe. ¿Por qué? Porque Él entiende tu dolor. Y quiero hacer énfasis, no es que Él haya provocado la muerte de tu ser querido, de tu hija o de tu hijo. No lo ha provocado. Lo que pasa es que nosotros buscamos un responsable, buscamos un culpable, y si no fue el médico, la vida, alguien más, generalmente la culpa te la echas tú o se la tiras a Dios, y Dios lo sabe. Así que no te preocupes por tu crisis de fe. Dios lo entiende, no te va a castigar por eso, no está enojado contigo, por el contrario, entiende tu dolor, aun cuando Él no fue quien lo provocó. Y esto lleva al siguiente punto. ¿Fue mi culpa? ¿Fue un castigo? Y aquí viene un panorama muy, muy amplio. Habrá personas que puedan cuestionarse y decir, ¿algo habré hecho en la vida que ahora estoy pagando con mi ser querido mi falta? ¿Será que Dios me está castigando? ¿O habrá sido mi culpa, mi falta de conocimiento o incluso mi responsabilidad, el hecho de no haberme dado cuenta, el hecho de no haber tomado otras decisiones? Y estas preguntas, déjame decirte, y quiero que lo tengas presente, estas preguntas son naturales llegar a hacerlas porque nacen desde el dolor, nacen desde la desesperación de encontrar un sentido a lo que consideramos que es absurdo. Como decía hace un momento, cuando se pierde a un hijo es completamente contrario a lo que nosotros tenemos concebido y aprendido como una línea de vida. Y en este punto, tal vez sea un poco decepcionante, pero muchas cosas en la vida, familia, muchas cosas en la vida no tienen una explicación racional o justa. Y esa es la realidad de la vida y del mundo en el que nosotros vivimos. Queremos encontrar respuesta a todo. Y esta es una necesidad completamente comprensible porque está vinculada con la necesidad que tenemos de control. Y el control nos da seguridad. Cuando sucede algo ante lo que no encontramos explicación, perdemos el control. Y ante lo que no podemos controlar, obviamente eh, crece el enojo, la impotencia y la incertidumbre. Así que si tú te has hecho estas preguntas, no te lo recrimines, pero tampoco alimentes la idea de que estás recibiendo un castigo por parte de Dios, por parte de la vida o como consecuencia de los errores que probablemente hayas cometido en la vida. Déjame decirte en este punto, no existe un solo ser humano perfecto, ni tú ni yo lo somos.
pero Dios no es un Dios castigador. No es, ¿qué clase de Dios sería que castigara nuestras faltas con la pérdida de un ser amado? No se trata de eso. Y estas explicaciones profundas desde el aspecto espiritual, no religioso, espiritual meramente dependiendo de la fe que tú profeses, te la puede dar una autoridad. ¿Te acuerdas que te he dicho que tienes cuatro pilares de soporte: familiar, social, espiritual y el profesional? En este caso, si tú tienes preguntas, enojo, incertidumbre, incluso hasta llegar a sentirte culpable por estar enojado, enojada con Dios, creo que es un buen momento para que acudas con una autoridad en la iglesia a la que acostumbres asistir. Y si no encuentras la respuesta con la persona que acudas, perdón, busca otro, porque estoy segura, absolutamente, que vas a encontrar una respuesta, pero esa respuesta, lejos de ser condenatoria, como ahorita probablemente pudieras estar pensando, vas a encontrar una respuesta verdadera ligada al amor. Otra manifestación de esta crisis de fe es el enojo con Dios y con la vida. A veces al estar enojada puedes preguntar y gritar: ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué no me escuchaste? Y algunas autoridades religiosas o incluso la vecina, el familiar, la amiga, tienen el desatino de decirte: es que Dios necesitaba un angelito y por eso Él decidió. No es que Dios necesitara un angelito, Dios no necesita angelitos. Son las respuestas en este mundo que vivimos, con todo el abanico de las posibilidades que hay, que nos llevan a esa cita final y que no queremos reconocer. Y aquí entra un punto también que es importante trabajar: el concepto que tenemos de la muerte. Hemos crecido pensando que es un castigo, que es mala, que la ley natural nos lleva en ese proceso de llegar hasta cierto límite siendo adultos mayores, y que en algún momento llegará ese momento, ese día final. Así hemos crecido, así nos han educado y así nos educaron nuestros padres y a nuestros padres sus padres, y así generación tras generación atrás. Pero la vida aquí en este mundo nos enseña que la muerte no discrimina sexo, raza, condición social, condición económica, y tampoco discrimina edad. Si nosotros aprendemos a cambiar nuestro concepto sobre lo que es la muerte, aprenderemos a vivir de una forma distinta, pero también aprenderemos a gestionar nuestras pérdidas de una forma diferente. Pero eso no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que toma tiempo. Y recuerda esta frase: a lo que me resisto, persiste. ¿Qué quiere decir? Que entre más resistencia tenga, la incertidumbre y el dolor que eso a lo que me resisto me puede provocar va a ser mayor. En cambio, cuando hago una pausa y me permito escuchar, leer, aprender con un enfoque diferente, con la voluntad de cambiar todos esos conceptos que he aprendido
y que puedo desaprender para tener un concepto diferente que sea más amigable con la realidad de este mundo, entonces el duelo puede ser muy distinto. Tanto la vivencia del duelo como la manera en cómo nosotros, como tú vas a vivir tu vida. El otro punto, el silencio o las palabras inapropiadas de las personas. A veces ni siquiera puedes hablar de tu sentir porque la gente, en su no saber qué decir, a veces se quedan callados, a veces cambian el tema o a veces te dicen cosas que en lugar de brindarte algún consuelo, te provocan más dolor o te pueden provocar mucho enojo. Entonces, es también bien difícil, muy, muy difícil, porque esto lo único que provoca es que te sientas más sola, más solo y más confundido. Vamos a brincar de la pregunta del por qué al para qué. Conforme va pasando el tiempo y cada persona en su momento, tal vez puede pasar, y digo tal vez, porque no todas las personas llegan a este punto, puedes pasar del ¿por qué pasó esto? A la pregunta, ¿qué puedo hacer con este amor que tengo para dar y que quedó sin el sujeto, sin el amor, sin esa persona a quien yo destinaba todos mis sueños, todas mis ilusiones? Aquí es en donde entra lo que hemos escuchado y de lo que hemos hablado también. ¿El dolor puede ser transformador? Sí. Puede ser que te brinde la oportunidad de crecimiento. Y para muchas personas esto puede ser muy difícil de entender. Hemos hablado de trascendencia y aquí presento dos aspectos. Cuando en lugar de decir falleció, hay personas que manejan, e incluso yo lo he dicho también, trascendió. Es decir, cambia de un lugar a otro, pero de un lugar en donde hay dolor, preocupaciones, problema, enfermedades, etcétera, a un lugar en donde no existe nada de eso. Hay una trascendencia en un lugar en donde es todo perfecto. Pero para nosotros quienes nos quedamos aquí viviendo el duelo, la trascendencia implica un cambio, es el crecimiento, es el resurgimiento como el ave fénix, como esa capacidad que tenemos de adaptación y de resiliencia que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ese dolor que hoy estás sintiendo puede ser transformado y te puede transformar, sí. El punto es aquí, ¿cómo hacerlo? Y aquí es un propósito completamente personal. Por eso no podemos hablar de una generalidad. Hablamos de personas que cada una de ellas tiene un sistema de creencias distinto. Cuando hablo de creencias no me refiero solamente a la profesión de fe, sino un sistema de creencias personales acerca de la vida, la muerte, los valores, las ilusiones, sus propias herramientas y recursos interiores. Eso es completamente personal, por eso es que no se puede generalizar, pero a través de la voluntad y el querer hacer, ese dolor que hoy estás sintiendo tan profundo puede ser un dolor transformador. ¿Y qué quiere decir?
que tu pérdida no quede en en la pérdida en sí misma, sino que tenga una transformación en tu corazón y en tu vida. Y entonces, poquito a poco, paso a paso, a tu tiempo, irás encontrando algunos, algunas respuestas y algún camino que será totalmente personal. Conforme va pasando el tiempo, pensando en el tema de la espiritualidad, hay personas después de un tiempo de andar, de caminar, de gestionar, de tener un diálogo personal, íntimo, tiempos de reflexión, pueden llegar a un punto, ya han llegado a este punto. No puedo volver a la iglesia, pero ahora hablo con Dios en lo íntimo, en mi cuarto. Tal vez ya no rezo, ya no oro como antes, pero ahora le escribo cartas a mi hijo y eso me da consuelo, eso me ayuda. La espiritualidad puede cambiar, pero no significa que se apague, se transforma. Por eso es llamado una espiritualidad más sana, más íntima. Es un cambio transformador de lo que tú hacías anteriormente en ese proceso, como acabo de decir, de diálogo, de lectura, de información, de conocimiento y de la voluntad de desaprender cosas para aprender algo distinto, que puedes poquito a poco ir cambiando tu relación con tu parte espiritual, ya sea en tu creencia en Dios o de otra forma. Y eso te va a llevar a volver a sentir tu alma. Después de ese colapso, de ese sinsentido, después de todos esos silencios, a veces llega un suspiro, llega un susurro, una señal, un sueño, un recuerdo, y poquito a poco puedes sentir que que tu alma comienza a moverse nuevamente, que comienza a retomar un camino que te lleve a tener paz. Cuando hablamos de estos temas en terapia grupal, enfocada a personas que han perdido a un hijo, no hablo de las otras pérdidas, sino específicamente a quienes han perdido a un hijo, es común escuchar. Yo también pensé que era mi culpa. Y cuando tú escuchas eso en la boca de otra persona, paras orejita y dices, eso mismo me está pasando a mí. Es que yo también dejé de creer. Y recuerdas que te he dicho, el dolor puede juntar a las personas, las agrupa, pero al final el amor es lo que transforma y es lo que sana. Y esto lleva a esta frase, yo también volví a respirar, volví a vivir después de un tiempo. Y el saber que no estás sola y no estás solo en este camino cambia muchísimo la forma en cómo vives tu duelo. Te lo he comentado en varias ocasiones. No vivas tu duelo en soledad. La fe no siempre se pierde, solamente cambia. Quizá tu fe no desapareció, solo que ya no encaja en el molde que tú venías, digamos, llevando a la práctica por tradición, tal vez por convencimiento, pero aquí es en donde llega este punto de transformación. Quizá ahora tu fe sea más sencilla, pero la sencillez no significa disminución. Puede ser más íntima, más honesta,
Y eso también es válida, eso también es válido. Valida, perdón, tus emociones y no pierdas de vista, por favor. Dios no se va a enojar contigo, ni se va a desquitar, ni te va a castigar porque tú estés enojada o enojado con Él. Él sabe que estás hablando desde tu dolor. Y si eres creyente, sabes que te quiere consolar y que hay cosas que necesita mostrarte, pero que solamente tú, con esa voluntad de búsqueda, vas a encontrar. Por eso insisto en estos cuatro pilares. Familiar, tus redes de apoyo, familiar, social, espiritual y profesional. Los dos primeros te pueden fallar, pero los dos siguientes no. Tener una crisis de fe es normal llegar a tenerla. Es natural y es comprensible. Por eso te invito a que recuerdes ser compasiva, compasivo contigo mismo, a permitirte sentir sin sentimientos de culpa, sentir tu tristeza, pero caminar para buscar lo que pueda brindarte alivio. No te empeñes a buscar respuestas que de antemano sabes que no vas a encontrar, porque será una cruzada perdida desde el inicio. Busca respuestas que te puedan dar consuelo y paz en este momento o posteriormente. Espero que esta plática te ayude a ver las cosas de una forma distinta y que des un paso de búsqueda para fortalecer esta parte interior que también es muy importante poderla sostener, poderla atender en el duelo. Te veo en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.